Hola artistas, bienvenidos a mi canal de pintura de acuarela. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo dedicado a pintar la Puerta del Sol, esa emblemática plaza de Madrid, muy céntrica, por donde pasa muchísima gente a lo largo del año. Hoy vamos a hacer un monocromo en acuarela en el que vamos a trabajar cómo fijar las grandes áreas de luz y de sombra de la imagen, y después con la información mínima sintetizando poder sacar los elementos básicos que definen a esta plaza, ¿no? Primero generaremos una atmósfera de luz, de sombra, de grandes planos, de profundidad, de perspectiva, y después con el trabajo de pincel iremos definiendo elementos arquitectónicos, farolas, ventanas, cornisas, árboles, coches, figuras, todo de una manera muy sintética que sea asequible y que podáis utilizar como referencia para vuestros paisajes urbanos. Acompáñame y vamos a verlo. Una vez tenemos el encaje del dibujo hecho, humedecemos el cielo para preservar un poco los edificios y hacer que el cielo tenga un cierto movimiento. Aplicamos una capa de tinta neutra y vamos un poco recortando los edificios para que vayan apareciendo en negativo. Ahora vamos a empezar a ir fijando las zonas de sombra, las grandes formas de la sombra, y dejando el blanco del papel para las zonas de luz. Empezamos por la fachada izquierda del edificio que hay en el fondo, su parte baja y la calle que va entrando a la derecha y perdiéndose en la distancia. Vamos marcando también la zona de sombra del edificio de la izquierda y preservando ese pequeño rectángulo de luz que aparece en la imagen. Como veis, damos pinceladas amplias marcando zonas de sombra para fijar un poquito el carácter general de la obra, ¿no? La luz, la sombra, e ir ahora poco a poco intensificando algunos de los elementos de sombra o de luz que nos vayan interesando. Al fondo hay una zona arbolada y unos coches que vienen que vamos un poquito preservando también. Y una vez que tenemos las zonas de sombra más o menos también planteadas, vamos estableciendo algunas líneas de perspectiva de la calle. Todo en húmedo, y vamos a comenzar a dibujar ya algunos elementos arquitectónicos, ventanas, de manera muy sencilla, en húmedo, sugiriendo y dejando que las pinceladas se fundan. También vamos a empezar a trabajar un poquito los detalles arquitectónicos del edificio del fondo. Pero como veis, trabajo de manera muy suelta, no voy trabajando muy detalladamente cada ventana, cada cornisa, sino que voy intentando dar un poco algunas pistas de elementos y que nuestro cerebro sea el que complete un poquito la operación. Fijaos que la ventana no deja de ser un puntito con el pincel, acompañado de algunas líneas o de algunos acentos, pero sin rellenar todo de elementos arquitectónicos e ir perdiéndonos en el detalle.
Seguimos con esta fase de dibujo, ahora en el edificio de la derecha. Fijaos como al haber preservado el blanco del papel en los edificios que están al sol, la luz sale de una manera espectacular. Todavía tendremos que reajustar las sombras, pero lo haremos un poquito más adelante. Ahora de momento me voy moviendo por la acuarela, por distintas partes de la acuarela, para ir un poquito reflejando los distintos elementos, más que detallándolos, sugiriéndolos. Reforzamos un poquito la sombra en el primer término y en la fachada de la izquierda, y aprovecho para sacar en negativo el paso de cebra. Y aprovecho también para reforzar algunas zonas de sombra. Nos metemos con la estatua ecuestre, donde vamos a pintar un poco el contorno de la figura con un poquito de cuidado, de esa figura a caballo. Y vamos a ir reforzando algunos elementos. Empezamos por los coches. Algunas líneas de perspectiva. Y vamos a secar un poquito para fijar lo que ya tenemos. Empezamos con algunos elementos arquitectónicos más importantes, la farola que tenemos en el primer término y un poquito de su reflejo. Y siguiendo la perspectiva de la calle, vamos incorporando el resto de farolas. En esta acera y en la acera de enfrente. Vamos también a reforzar un poquito algunas ventanas y la base del edificio de la derecha, fundamentalmente también para que el pedestal de la estatua ecuestre salga más. Y voy ajustando valores tonales aquí y allá, en la parte baja del edificio del fondo, en los árboles, en algunas ventanas. Todo esto va creando planos entre las figuras y generando ese contraste de luz y sombra que nos interesa. Y llega el momento de trabajar con las figuras. En el canal tenéis un vídeo, os dejo el enlace por aquí arriba, de cómo trabajar las figuras. Las figuras hay que trabajarlas quitándoles importancia, intentando un poquito que la pincelada suelta sea la que guíe el diseño y el movimiento de las figuras. A veces serán figuras aisladas, a veces serán grupos de figuras, pero tenemos que hacerlo con soltura, con convicción, sin miedo. A este respecto conviene practicar un poquito por separado las figuras porque esto os va a dar mucha soltura para integrarlas en vuestro paisaje. Estamos en una fase un poquito de ir detallando, de dibujando los distintos elementos, fijando las figuras al suelo con sus sombras, reforzando también los coches y sus sombras. Y
tratando de introducir pinceladas que integren un poquito toda la escena. Y fijaos que poco a poco vamos captando un poquito la luz y la sombra de esta escena de la Puerta del Sol, una plaza emblemática de Madrid por donde pasan millones de personas. Y ahora damos los últimos toques por aquí y por allá, en ventanas, cornisas, las figuras, las farolas. Vamos ajustando todo un poquito con el pincel Rigger para terminar de fijar la escena y los elementos más importantes que tiene. Espero que te haya resultado interesante este proceso de un monocromo de la Puerta del Sol en acuarela. Si te ha gustado el vídeo, puedes darle like y suscribirte al canal si deseas seguir apoyándolo. Y ya sabes, a practicar. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.